Narcan, que es un tipo ansiolítico, también tiene muy buena absorción, y este se une casi al 100% proteínas plasmáticas. Y bueno, el metabolismo de la ingestión es igual, de igual forma de la cocaína. Siguiente. Ahí. Bueno, en la cafeína también la absorción y la distribución es similar. En el metabolismo utilizan otra isoforma del citocromo P450, que es el 1A2, y también se excreta vía renal y por la orina, y el tiempo de vida media de este fármaco es de 5 horas. Y con respecto a la marihuana o el cannabis, acá es importante mencionar que este no es considerado ni un ACE ni una base, sino es considerado neutro. Y bueno, por la distribución, el metabolismo y discreción sigue siendo igual que los anteriores. Ya. Con respecto al alcohol, este también tiene diversas vías de administración, ya sea oral, pulmonar y cutánea. Se absorbe mejor en el duodeno, en este caso realiza una difusión pasiva y bueno, al interactuar con alimentos aumenta su absorción y disminuye los efectos. Con respecto a la distribución es similar a los anteriores. Y bueno, algo importante en el metabolismo es que hay un tipo de tratamiento de reemplazo, bueno, terapia de reemplazo en este caso, que es el disulfiram, que actúa interrumpiendo el metabolismo de este fármaco. Lo que ocurre es que en la fase 1 se debe convertir el etanol, en este caso que es el alcohol, en aldehído, y esto es por la enzima alcohol deshidrogenasa. Pero luego el aldehído se debe convertir en acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa. Y lo que ocurre cuando una persona consume bueno, su terapia de reemplazo, en este caso el disulfiram, es que degrada la enzima que convierte el acetaldehído en acetato, por lo tanto el acetaldehído se queda en la sangre y empieza a generar diversas manifestaciones como rubefacción, taquicardia, hiperventilación, entre otras cosas. Pero bueno, si ese no fuera el caso, se termina de transformar el metabolito de fase 1 y en la fase 2 se junta con glutatión y se vuelve más fácil de excretar en el último paso. Y bueno, en el caso de la nicotina es de igual forma, bueno, tiene una biodisponibilidad del 90% ondulatoria y en la distribución, metabolismo y eliminación es similar. Ya, en lo que respecta a la farmacodinámica, vamos a tener que el significado más que todo es lo que hace lo que el fármaco le hace a tu organismo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de mecanismos de acción, modo de acción, efecto, potencia, duración del efecto, inicio de acción, efecto máximo, dosis y rango terapéutico y regulación. Vamos a sacar como que una comparación entre ambos, entre las tres drogas que tenemos aquí para que sea más didáctico. Tenemos acá la morfina, la codeína y la heroína. Los tres van a tener justamente el mecanismo de acción en lo que respecta a los receptores MU, que en la siguiente diapositiva yo voy a explicar más o menos cómo es que la codeína hace su efecto, su mecanismo de acción. Más que todo van a ser estos depresores del sistema nervioso central, por lo cual va a generar analgesia, que es justamente la ausencia a una sensación de dolor, disminución del movimiento intestinal y aumento en los tonos del esfínter. En lo que respecta a potencia, sabemos que la potencia va a estar relacionada mucho a cómo es que, teniendo estos tres fármacos, por ejemplo, cuál necesita menor cantidad de dosis para que pueda generar un efecto a comparación de las demás que tal vez necesitan más, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que tanto la morfina como la heroína van a tener un potencial más o menos similar, y la codeína va a ser menos potente que la morfina porque, como mencionó mi compañera, la codeína al ingresar a nuestro organismo necesita como que transformarse en lo que es la morfina para poder hacer un mecanismo de acción activo, ¿no? Más que todo. Todos tienen más que todo, pueden llegar a generar una tolerancia en tu cuerpo. La tolerancia acordamos que es como que la regulación entre lo que son los estímulos inhibitorios con los estímulos excitatorios. Ya, en lo que respecta a la codeína, vamos a tener que, sabemos que es una droga inhibitoria, por lo cual va a ser un agonista opiáceo débil del sistema nervioso central. Acá vamos a tener justamente cómo es que la codeína ingresa y cómo genera su mecanismo de acción. Vamos a tener que este es el receptor MU y esta va a ser la codeína, por ejemplo. Esta acá es cuando está inactiva, y justamente cuando esta llega y se une a su receptor, va a generar lo que es una fosforilación del GDP a GTP. Va a generar lo que es un sistema de señalización, que más en un momento voy a explicarlo, y lo que continúa es que va a llegar, una vez que cometa ya su mecanismo de acción, lo que él quiera hacer el fármaco, va a generar que venga la GRK y va a fosforilar a lo que es la proteína receptora para que esta luego se inactive porque ya cumple su función de generar la señalización, ¿no? Y se debe justamente a un reclutamiento de la resina y se degrada más que todo el receptor. Entonces aquí vamos a tener que una vez que se une
la codeína, lo que es el receptor, va a generar que la subunidad alfa-I justamente inhiba lo que es la adenisiclasa. Esta adenisiclasa normalmente hace que se convierta de ATP a AMP cíclico. Sin embargo, aquí, como al estar desinhibida, no va a haber ese tipo de conversión, por lo cual va a inhibir lo que es la entrada de calcio, y así a la vez, nosotros sabemos que para que haya una liberación de un neurotransmisor, necesitamos lo que es la fosforilación junto con el calcio. Entonces, no va a haber justamente una liberación de GABA, por lo cual este tipo de mecanismo inhibe lo que es el GABA, y así genera lo que es y no inhibe el GABA, por lo cual el GABA no va a controlar lo que es la secreción de dopamina, ¿no? Y así generar el placer. En los hipnóticos vamos a tener lo que es el fenobarbital, que es justamente un barbitúrico. Es una droga inhibitoria, que acá tenemos el mecanismo de acción justamente del GABA, porque también va a actuar en ese sitio de acción, por lo cual el GABA va a unirse, y justamente cuando llegue esta droga va a potenciar lo que es la apertura de los canales de cloro, para que justamente inhiba lo que es una despolarización, ¿no? Va a haber una hiperpolarización en este caso, con lo cual va a reducir la excitabilidad de la neurona. La potencia de esta droga es de 40-60 y puede ocurrir tolerancia también. Ansiolíticos vamos a tener lo que es las benzodiazepinas, donde acá mencioné lo que es el diazepam. Sin embargo, todas las benzodiazepinas tienen un similar mecanismo de acción, que acá lo tenemos, que va a ser parecida a lo que hace el GABA. El GABA va a liberarse, ya sabemos, por diferentes tipos de procesos, y la benzodiazepina que va a hacer, va a unirse a lo que es el receptor para que justamente potencie, así como en el anterior caso, potencie lo que es la hiperpolarización y no se dé la liberación justamente del GABA, ¿no? Va a tener un efecto tanto sedante, relajante y anticonvulsivante, y tiene una alta potencia de 90. Y su regulación, cuando se quita ese tipo de medicamentos, va a generar lo que es el síndrome de abstinencia. En el psicoestimulante vamos a tener a la cocaína y la anfetamina. Como mencioné anteriormente, su mecanismo de acción va a estar justamente en lo que es el transporte de dopamina, que la cocaína justamente va a inhibir lo que es la recaptación de lo que es la dopamina, y esta se va a acumular en la endureza sináptica y va a generar lo que es el placer, ¿no? ¿Ya? Y esto de acá va a tener cuando se intenta quitar este tipo de droga, va a generar lo que es el síndrome de abstinencia. Y bueno, acá están las cosas que alucinógeno vamos a tener lo que es la marihuana, que su mecanismo de acción es inhibir justamente lo que es el núcleo accumbens, o sea, va a inhibir lo que es la potencialización de lo que sería la secreción de dopamina, por lo cual va a generar diferentes tipos de efectos, como lo que son falta de apetito, sensación de dolor, sueño y diferentes tipos de sintomatología inhibitoria. El alcohol vamos a tener que impide la acción del GABA sobre las neuronas del área tegmental ventral, y eso va a generar justamente que haya no hay una limitación a lo que respecta a la secreción de dopamina, ¿no? Por lo cual va a generar diferentes tipos de sintomatología, y su regulación va a generar que cuando intentes dejar este tipo de drogas genere un síndrome de abstinencia. Y la nicotina, como mencioné en el mapa que estaba aquí, la grande, la nicotina va a tener un estímulo, es una droga excitatoria, por lo cual va a generar que se estimulen las neuronas dopaminérgicas, por lo cual va a haber una mayor secreción de dopamina, y así genere lo que es el placer de la persona, ¿no? Y los diferentes efectos que va a tener, como la vasoconstricción, la taquicardia, y también va a generar lo que es el síndrome de abstinencia. Bueno, en cuanto al tema de seguridad, más que nada vamos a ver lo que son los RAMs, es decir, las reacciones adversas al medicamento y las contraindicaciones y lo que puede causar en lo que es el embarazo y la lactancia. Primero vamos a tener clase 1 de fármacos, que estos van a ser los que activan a receptores acoplados a proteína G. Voy a decirlo en general porque si no va a ser muy repetitivo. Como sabemos, aquí van a estar la morfina, la codeína y la heroína. Y bueno, entre estas se van a ver que son depresoras del sistema nervioso
contraindicaciones, más que nada van a ir a la parte de pacientes con defectos respiratorios que tengan una respiración ya deprimida o asma, no puedan tomar estos fármacos, al igual que pacientes que tengan obstrucción o parálisis intestinal, debido a que esto se va a aumentar. Y en el embarazo de lactancia lo que puede dar es un síndrome de abstinencia neonatal, malformaciones congénitas en caso de la morfina, y también puede dar complicaciones en la madre en lo que es en el caso de la codeína. Y en lo que es la lactancia, la droga se puede transferir por la leche hacia el bebé, y eso también le puede causar problemas a lo que es el recién nacido. Siguiente. Bueno, de ahí tenemos la clase 2 de los fármacos, que son aquellos que se van a unir a receptores ionotrópicos. Aquí tenemos al alcohol, a la nicotina y al diazepam. Entre estos, lo que van a causar, también son depresores del sistema nervioso central y van a causar efectos similares. Sin embargo, estos también van a ir un poco más a lo que es la hipotensión. Igual van a causar somnolencia. En el caso del alcohol puede causar lo que son problemas cardíacos. Y las contraindicaciones se van a aquellos problemas con hipersensibilidad, alergia y lo que es la parte del hígado y del páncreas, con problemas de hígado y páncreas. En el embarazo y la lactancia, bueno, en el embarazo, en el alcohol, se puede dar lo que es el síndrome de alcoholismo fetal, y en la nicotina y el diazepam se puede dar el síndrome de abstinencia, y asimismo siguiente, por favor. El diazepam va a generar lo que es teratogenicidad. Y finalmente, en la clase 3 de fármacos, estos van a ser los que se unen a transportadores de aminas biogénicas. Estos van a ser la cocaína, la anfetamina y el MDMA. Sí. Y estos van a ser excitatorios de lo que es el sistema nervioso. Entonces, como reacciones adversas, vamos a tener taquicardia, ansiedad, náuseas, diaforesis, dilatación de la pupila, entre estos tipos de signos y síntomas. También vamos a tener contraindicaciones en lo que son pacientes con enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y también sensibilidad. Y en el caso de la anfetamina y el MDMA, lo que son glaucomas. Y en el embarazo lactancia, esto en el embarazo puede dar síndrome de abstinencia neonatal, o en el caso de la anfetamina y MDMA puede causar teratogenicidad. Y asimismo en la lactancia todos van a interferir con lo que es este proceso, y la leche puede transferir la droga al bebé. Entonces, de todos los fármacos que has mencionado, ¿cuáles son los tipos? Por clases, 1, 2, 3. ¿Ahí queda o hay un cuarto? Ahí. ¿Qué se diferencia con los tres fármacos? ¿Cómo? ¿En qué se diferencian estas tres clases? El receptor. Por ejemplo, Clase 1 va a afectar a receptores acoplados a proteína G, la clase 2 a los inmunotrópicos, y la clase 3 a los que se unen a transportadores con aminas. ok. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de ambos? Uno de los tres. Bueno, la desventaja en general de todos causan farmacodependencia. ¿Causan farmacodependencia? Sí. Y que esas son las desventajas. Correcto. Y ¿Y cuáles son las ventajas? las ventajas sí tienen que ver más que nada en el paciente beneficio contra en este caso. Bueno, ante determinadas situaciones uno tiene que analizar el riesgo-beneficio, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué se utilizarían esos fármacos? ¿Para qué casos se utilizarían esos fármacos? Morfina, codeína, por ejemplo, suelen utilizarse para lo que es calmar dolores
Para el dolor. Sí. ¿Agudo o crónico? tenido quimioterapia. ¿No? Sí, entonces a todos los pacientes que se hayan fracturado las dos morfinas, Crónico. Para dolor crónico. dolor intratable. Correcto. Para ¿Qué los más? fármacos de clase 2 suelen ser recetados para lo que es la ansiedad, insomnio. Están indicados para la ansiedad. Sí. Y en la clase 3 van, bueno, los casos mismos en general no se recetan porque fue alcohol, o sea, era más drogas de consumo recreativo, sin embargo... Existe el consumo recreativo. Eso solamente es un invento para tratar de favorecer lobbies. O sea, no existe el consumo recreativo. Los médicos no damos consumo recreativo de nada. O sea, Bueno, pero en el caso de anfetaminas, por ejemplo, hay algunos que se suelen dar para lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se indica para trastorno de déficit de atención. o para narcolepsia. Y hablaba sobre efectos de la madre al producto. ¿Cuáles eran? Principalmente, la mayoría va a dar lo que es el síndrome de abstinencia neonatal. Abstinencia neonatal. ¿Qué más? También hay ciertos fármacos que van a dar lo que son teratogénicos. Asimismo, hay otros que van a afectar a lo que es el desarrollo del feto, y en el caso de la lactancia pueden pasar de la leche de la madre al organismo del Ya. ¿En qué casos se daría un síndrome de abstinencia neonatal? Un ejemplo. Por ejemplo, hemos encontrado justamente un caso de unas madres que justamente consumían ese tipo de analgésicos. ¿Cuál es? La morfina, porque la morfina Morfina. Entonces, ella en la gestación consumía ese tipo de consumía morfina. ¿En qué semana? Desde la primera, segundo, tercer trimestre de embarazo. A partir del tercer trimestre de embarazo, a partir de la tercera semana. trimestre. Tercer trimestre. Y aquellos que consumían alcohol, Se puede dar aquellos que consumen cocaína, porque hay madres que lo hacen, síndrome o que de incluso se conciben así, por parte del padre o la madre. Sigue. Bueno, terminan con el caso clínico. Con Ok. ese, que es un caso real, y bueno, íbamos a responder las preguntas del primer caso clínico. Era más fácil presentarlo desde un inicio. A ver. Bueno. Acá te dice un varón de 27 años que acudió al hospital a las 3 de la mañana por presentar dolor opresivo en el interno izquierdo. Súbito, incrementado en respiración profunda. Empezó hace 40 minutos después de consumir cocaína, ¿no? A los 40 minutos. En una fiesta. Además, también presenta náuseas, cefalea y dolor abdominal. Bueno, eso es un caso clásico, ¿no? El domingo nomás me no sé. A su llegada el paciente se encuentra muy nervioso, con estado eufórico. Creo que lo dijimos en clase, ¿no? Sí, Ante ese tipo de dolor, ya que nunca antes se había presentado, empezó a consumir cocaína, después los fines de semana, hace 3 años, y ahora se volvió diario, ¿no? Entonces, hemodinámicamente se encuentra estable, ¿no? Se encuentra con pupilas mediáticas, reactivas, isocólicas, taquicárdico, ¿no? Y el resto dentro de los parámetros normales. pero en el siguiente sale básicamente el tratamiento, que como usted había mencionado en la práctica, se debe dar un antagonista, en este caso al paciente se le dio diazepam, y bueno, también se le administró suelo fisiológico para la deshidratación. ¿Algo más? ¿Y se trata con? Pregunta de examen. Con antagonista. ¿No? Y se trata, o sea, con eso corriges la urgencia de forma inmediata. Con una Bueno, la emergencia, con porque una está hemodinámicamente con una inestable. agonista. ¿Con qué lo trata?
tratas de forma ambulatoria o lo vas a dejar que siempre sea abstemio, ¿no? Como el síndrome de abstinencia? ¿Con qué lo tratas? Ambulatoriamente. Pregunta del examen. No dijimos en clase. Una persona que tiene codeína o cocaína. O sea, que nada más le vas a dar clonazepam todos los días. No, Entonces, una ¿qué le va a dar? Una agonista. Como por ejemplo. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cuál dijiste? ¿Con qué lo dijimos en clase? Yo lo dije. ¿Con qué? Naloxona, metadona, etc. Búsquenlo, pues le dije que lo lean incluso. Pero, profe, nosotros venimos detrás de usted. Pero, o sea, ya, bueno, en la casa, pues, ¿no? Ya, bueno, ya. Bueno, eso es todo. Ah, ¿qué te faltaba? Bueno, ya, ok. ¿Cuál es la O razón sea, era por la para que ver si el alguien paciente- entendió el tema en realidad. ¿Por qué el paciente aumenta la dosis de la codeína? ¿Por qué requiere eso? Porque por acá hay un aumento en la tolerancia. En este caso, el cuerpo genera una tolerancia cuando de repente el paciente comienza a consumir continuos prolongados dosis de codeína. Entonces ya no va a lograr el mismo efecto inicial, ¿no? Entonces por eso tenemos que ir aumentando la dosis hasta que otra vez el paciente logre la dosis que efectivamente. Por la tolerancia. ¿Por qué el paciente piensa y dedica una gran parte de su tiempo a la oportunidad de volver a consumir? No escucho. ¿Cómo? Necesita sentir el mismo efecto que, bueno, que Necesita, su cerebro le pide ese estímulo. O sea, ese estímulo de placer. ¿Por qué la codeína afecta negativamente el desempeño laboral? Estas son preguntas que encuentran. Siguiente, ¿cuáles son los posibles desafíos que podría enfrentar durante el proceso de desintoxicación y recuperación y cómo podrían abordarse? Ahí donde estoy haciendo mi residencia, estoy materno, justo queda en Cieneguilla, y ahí en Cieneguilla, curiosamente, coincidentemente, hay aldeas infantiles donde hay bueno, niños que han sido sometidos a violencia de todo tipo, y también hay otras casas que son, o aldeas que son de jovencitos, o sea, en esas casas de niños a los 19 años hasta chao. Hay otras casas que son de apoyo de la misma forma. Hay otros que son internados también, pero ahí se presenta todo esto. ¿No? Pasan por un proceso de desintoxicación, ¿no? Creo que esa es la parte más difícil, la parte de la recaída. ¿Cómo la ven? Entonces, que es normal que un paciente caiga en recaídas, sobre todo este tipo. Entonces, durante ese proceso de desintoxicación y recuperación, ¿de qué manera podría abordarse? Levantaste la mano al final. No, mentira, sé que te estabas acomodando el cabello. Como tratando de mantener o inhibir Inhibirse de todas maneras, ¿no? O sea, tratar de paliar esa sintomatología. Una consulta, el compañero Isabel había explicado lo de la codeína en la tercera pregunta. Estaban en los ejemplos de medicamentos depresores. Entonces, ¿no podría ser que afecte negativamente el desempeño laboral porque causa como una relajación en el paciente? Bueno, a nivel laboral tú necesitas estar concentrado, ¿verdad? Pero más aún, genera dependencia. ¿Hay dependencia en fármaco, no? Sí. Ya pues no vas a estar pensando en trabajar cuando quieres tú más fármaco que otra cosa, ¿no? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? O sea, voy a estar así, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Obviamente va a desempeñarlo pésimo por todas formas. Pero sí una pregunta, y respecto al, usted preguntaba sobre los usos que se le pueden dar a ciertos fármacos que ellas ya han señalado, y no de manera farmacológica, pero sí en terapéutica se les da en otros países, en Europa, en Estados Unidos, empiezan a dar microdosis de MDMA, de psilocibin a personas con
hay gente que yo sí tengo. viene, pero hay gente que sí no está. Yo también tengo clase. Pero, o sea, ¿quién tiene clase? Honestamente. ¿Qué clase tienen? Yo tengo historia de la medicina. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Yo también historia de la medicina. Ya, a excepción de esas dos personas, podrían salir, pero el resto, o sea, es en serio, por un bus, es en serio, o sea, estamos de día, no son las 10 de la noche. Somos de dos nosotros, ¿ah? No, en general, o sea, ¿no te parece que es un poco innecesario? Profesor, que dijeron por el grupo que ya se había acordado que la recuperación iba a ser Sí, o sea, mira, vamos a hacerlo de todas maneras así. Sin embargo, la idea era poder hacerlo también ahora. Yo lo voy a hacer así, ¿ya? Pero por ahí no te parece que los grupos es un poquito, no sé. No, profesor, yo lo digo porque yo no sabía. O viven que- demasiado No, lejos. yo iba a hacer, pero yo no sabía que usted iba a terminar la clase, o sea, se acordó. Yo justo le estaba diciendo Era a virtual, la entonces dije, bueno, seguro va a dar las indicaciones. y de hecho que en la clase, de virtual me dijo también que varios no iban a estar y que se grabe por eso. Profesor, ¿y si va a estar en la clase virtual? Que la clase podría ser presencial de 3 y 20 adelante, pero hizo una encuesta y dijeron que no podía. Mira, por una situación excepcional, en verdad que no va a suceder. ¿A qué hora se- No, sí, profesor, si va a ser la Ahorita. clase de laboratorio ya normal. No, o sea, acá podríamos aprovechar esos momentos, ¿cuánto? Para 20 minutos. Pero nos va a dejar el carro, pues. Pero ya, o sea, no, yo sí me puedo quedar, ¿verdad? Pero va a ser la clase.